En el vídeo de hoy voy a enseñarte cuál es la estrategia que me ha permitido generar $2.967 en una semana haciendo trading con cuentas de fondeo en el mercado de futuros, en específico Nasdaq. Te voy a estar mostrando mi estrategia al completo, además de los diferentes tipos de setups que a mí me gustan y unos cuantos ejemplos de esta semana de la cual ya hemos comentado que realmente fue muy buena. Son extractos de directos que hicimos dentro de la comunidad de trading, todo esto se hace en directo, así que bueno, vais a verlo y vais a ver qué tan bien fue y cómo hicimos todo, así que vamos con ello. Esto que estamos viendo por aquí es mi tracker de operativas. Aquí es donde yo registro absolutamente todo y bueno, como podéis ver, realmente funciona de la siguiente manera. Calculamos una semana, calculamos la siguiente semana, calculamos la siguiente semana y vamos apuntando los datos precisos de cada una de ellas, ¿vale? De la semana de la cual quiero hablar es justo esta de aquí, en la cual tuvimos $2.967 de profits, pero antes de nada quiero que le echemos un vistazo rápido al mes, ¿vale? La cosa es que realmente tuvimos una muy buena racha ganadora en este mes y la última semana fue la que más lo petó, pero digamos que en este mes literalmente hemos tenido apenas uno, dos, tres días de pérdida y el resto wins, ¿vale? Hay veces que no he operado, como por ejemplo este lunes de aquí también, este viernes de aquí no operé, y esta es la semana en cuestión. El caso es que quería mostraros cómo desde el jueves tuvimos una racha ganadora de un montón de días en positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora lo que te voy a explicar es un poquito todo lo que hicimos en esta semana, entrando paso por paso y realmente viendo cada uno de estos vídeos. Ahora les echaremos un vistazo. Pero antes de nada quiero entrar un poco más en detalle con lo que es mi estrategia. Quiero que conozcas mi estrategia, qué es lo que busco, cuáles son mis tipos de setups y luego ya vamos con los ejemplos, ¿vale? Bueno, aquí en los gráficos lo primero que quiero enseñarte y quiero que comprendas es cuáles son los elementos que conforman mis gráficos, ¿no? Y realmente es que son varios, tengo varias pantallas. Realmente ahora solo estoy pudiendo mostrar una de ellas en la que he organizado todo un poquito para poder hacer esta explicación, pero quiero que entendáis que mi setup básicamente es una pantalla con únicamente flujo de órdenes, es decir, footprint, esto que estáis viendo justo por aquí, con el ladder. Otra pantalla en la que tengo dos gráficos. Estos dos gráficos son uno de 5 minutos de Nasdaq y otro de 1 minuto de Nasdaq. Aquí, pues en este caso, he puesto un gráfico de 15 minutos en Nasdaq para poder explicar la estrategia y lo he juntado con este de footprint. En otra de mis pantallas tengo lo que sería un heatmap, ¿vale? O un mapa de calor, más bien conocido. Y en la otra pantalla tengo un gráfico de SP500 porque sí, SP500 es una herramienta que utilizo a modo de correlación con lo que es mi estrategia y te voy a explicar por qué, ya que este gráfico de footprint está puesto en SP500. El caso es que si tú intentas ver un gráfico de footprint de Nasdaq, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque Nasdaq es un activo mucho más volátil en el que se negocia mucho menos volumen y el caso es que eso no nos ayuda. Nosotros para querer leer herramientas con flujo de órdenes queremos realmente que haya cuanto más volumen mejor. ¿Por qué? Porque las pistas están mucho más claras, ¿vale? Podemos identificar cosas mucho mejor. Ahora te voy a poner un ejemplo de cómo se ve Nasdaq con footprint. Antes de nada, mira este gráfico footprint, recuerda que es de SP500 y mira qué tan legible es. Realmente puedes leer información y puedes ver cositas interesantes. Ahora te voy a poner el de Nasdaq y tú mismo comparas. Y bueno, ahora que ha cargado el gráfico de Nasdaq, de footprint, si te fijas, casi todos son ceros, casi todos son unos, o sea, literalmente es que no lo puedes leer, ¿vale? Y a esto me refiero a que cuando queremos operar con flujo de órdenes necesitamos que haya las suficientes órdenes como para que podamos leerlo, porque es que si no, al final de aquí puedes sacar pocas interpretaciones, apenas puedes leer nada y bueno, realmente no es muy cómodo, ¿vale? También es cierto que a lo mejor si conoces cómo funciona este tipo de herramientas me dirás, no, pero Héctor, es que es por cómo lo tienes configurado, podrías ponerlo en velas de 5 minutos y tal. Sí, es cierto, veríamos algo más de información, pero a mí no me encanta, a mí no me gusta mucho tener footprint en Nasdaq porque no tiene tanto volumen como SP500, ¿vale? Así que volvemos a SP500 y te explico más. Bien, ahora sí, de vuelta con este gráfico de footprint en SP500, te voy a poner un pequeño ejemplo de qué es lo que hago, cuál es mi estrategia, cómo lo hago, cuál es el proceso. Bien, lo primero que quiero que entiendas es que yo voy barriendo todas las temporalidades en el gráfico de Nasdaq, ¿vale? Esto es un gráfico de Nasdaq, en este caso lo tengo en 15 minutos, pero quiero que entiendas que las temporalidades que yo utilizo son 4 horas, 3 horas, 2 horas, 90 minutos, 1 hora, 45, 30, 15, 10, 5, 3 y 1. Y esto es una pregunta que a mí me hacen siempre. Héctor, ¿qué temporalidades utilizas para hacer tus análisis? Utilizo todas las temporalidades porque es necesario ver el gráfico de diferentes maneras, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo rápido para no hacer esto ultra extenso de cómo es que yo selecciono ciertos tipos de zonas importantes para mí, ¿vale? Bien,
El caso es que, bueno, ahora es domingo, el mercado está cerrado, pero antes de cerrar esta vela verde alcista con bastante fuerza, en la que podemos considerar que hubo un gran volumen comprador, nos damos cuenta de que tenemos este tipo de order block, ¿vale? Es un order block sencillo en el cual pues podemos identificar una vela pequeña con un cuerpo rojo y luego un movimiento muy fuerte, ¿vale? Estos son el tipo de zonas que yo marco y las marco poniéndole temporalidades. ¿Por qué? Porque las temporalidades para mí son muy importantes a la hora de identificar qué tan efectivo o qué tan realmente fuerte es ese nivel, ¿vale? Esto lo hago porque, bueno, como comprenderás, cuando hablamos de temporalidades macro, que son 4 horas, 3 horas, un día, las cosas cambian. Son realmente zonas más fuertes. Si tú tienes una tendencia alcista en temporalidad diaria, es una tendencia muy fuerte. Si tienes una tendencia en 15 minutos, en 5 minutos o en un minuto, estamos hablando de microestructura y realmente no es nada fuerte. Por eso es importante saber de qué temporalidad estamos hablando, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que esto es un order block, ¿vale? Lo marcamos porque su cuerpo es pequeño, hay una serie de normas para marcar este tipo de zonas y validarlas. La primera es que necesitamos un movimiento fuerte, así es como los encontramos. Segundo, necesitamos una vela contraria, en este caso una vela de color rojo, que no sea muy grande, que no supere el 50% de lo que es la vela fuerte, no lo hace, y que su mecha tampoco sea muy grande y no supere ese 50%, ¿vale? Así que llegados a esta conclusión, la marcamos. Su vez, lo que hago es utilizar perfiles de volumen, ¿vale? Gráficos TPO, que no los he enseñado, pero bueno, los tengo, los utilizo, ¿de acuerdo? ¿Por qué utilizo ese tipo de gráficos? Porque me dan mucha información sobre la estructura de mercado. Hay que entender que Footprint, por ejemplo, es una herramienta que nos da realmente una precisión increíble porque podemos ver muchas cosas. El DOM también, ¿vale? La combinación de Footprint con DOM es increíble. Luego, lo que son gráficos convencionales, la gente que dice que es rentable con gráficos convencionales puede ser, ¿vale? Puede ser, pero para mí realmente dejas un montón de información sobre la mesa. Lo que hacen simplemente para mí es dar contexto. No, es que no hacen nada más. Para mí los gráficos convencionales dan contexto. Gráficos como Footprint ya ahí sí que puedo decir que me permiten leer pues realmente la acción de precio, ¿vale? Pero para mí los gráficos convencionales no dan nada más que contexto. Y luego, como he dicho, otro tipo de gráfico que me ayuda mucho a entender de manera contextual la estructura de mercados son los gráficos TPO, ¿vale? Son este tipo de gráficos que realmente me hacen entender cómo es que el volumen se está distribuyendo. Este tipo de gráficos básicamente se acercan a lo que es la teoría de subasta del mercado y te hacen entender cómo, bueno, la teoría de subasta básicamente es una idea general del mercado que se tiene en la cual se propone que el mercado es como una subasta. Cuando el precio sube es que hay compradores aceptando precios más altos y pujando más por un activo, como puede ser un coche, por ejemplo, una subasta de un coche. Te pongo un ejemplo sencillo, no quiero que me malinterpretes, y al igual que cuando el mercado baja, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos son perfiles de volumen que te dan a entender eso y realmente te dan un concepto estructural del mercado muy bueno. Bien, volvemos a este tipo de gráficos, ¿vale? Ahora que te he explicado un poquito cuál es la función de cada uno de los gráficos, quiero que entiendas definitivamente qué es lo que hago. Tengo una idea estructural del mercado utilizando una estrategia sencilla de order blocks, ¿vale? También obviamente me baso en cuál es la dirección general del mercado en temporalidades macro, como por ejemplo si veo que hay una tendencia alcista de un día que se ha estado manteniendo durante semanas, obviamente lo tengo en cuenta, ¿vale? Eso ya es que creo que no tiene ni que entrar en lo que es el análisis, es algo que ya tienes que dar por hecho. Pero el caso es que aparte de esto, lo que a mí me gusta hacer es marcar otro tipo de zonas muy específicas que yo les llamo realmente imbalance A o imbalance B y no son ningún tipo de fair value gap ni nada raro. Te voy a explicar un poquito qué es lo que son y te voy a enseñar cómo las marco y cómo las busco y por qué son tan importantes. Bien, justo he venido al gráfico de 5 minutos en este caso para mostrarte el ejemplo, porque sí, tienes que buscarlas en 5 minutos. 5 minutos es una temporalidad perfecta para algunas cosas, sobre todo para scalping y tal, porque si pones una temporalidad más alta, desde mi punto de vista, estás viendo muy poco ruido. Si pones una temporalidad más baja, como un minuto, estás viendo mucho ruido, es decir, habrá velas que suben, bajan, y no te permiten ver dónde ha habido movimientos realmente fuertes, como por ejemplo este de aquí, lo estamos viendo en 5 minutos.
no hay demasiado ruido ni demasiado poco ruido, así que está bastante bien. El caso que quiero que entiendas es que una de las cosas que hago, y es muy importante en lo que es esta estrategia, es marcar zonas como por ejemplo este mínimo aquí en el cuerpo de la vela, a las cuales en este caso, bueno, en este ejemplo que te estoy mostrando, yo le llamaré imbalance B, ¿vale? ¿Por qué imbalance B? Hay mucha gente que se confunde con esto. El caso, y lo que quiero que entiendas, es que lo que tenemos justo por aquí abajo no es nada más y nada menos que un imbalance, una zona en la cual se negoció poco volumen, y eso es un hecho, por la simple razón de que tuvimos un movimiento muy fuerte. Hubo una toma de iniciativa por parte de participantes del mercado influyentes que dejaron una zona en la que no se negoció mucho volumen, y al no haberse negociado mucho volumen, realmente fue un área en la que no hubo mucho interés, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando el precio vuelve a un área en la que no hubo mucho interés? Que no hay interés. A veces hay rechazos y eso es lo que nos interesa de este tipo de zonas, ¿vale? Así que ya tenemos un concepto básico estructural, el cual pues realmente nos muestra un poquito sobre la estructura de mercado, y aparte tenemos este tipo de zonas que se llaman imbalances A o imbalances B según el caso. Este es un imbalance B porque mi zona lo que está haciendo es marcar una separación entre una zona de balance, que sería esto de aquí, una zona en la cual te digo yo que hay volumen, no tengo aquí puesto un perfil de volumen, pero hay volumen, en comparación a esta de aquí en la que tienes una caída considerable del volumen si lo observas con un perfil de volumen. El caso es que son zonas muy clave, porque aquí cuando el precio vuelve y llega a la zona de imbalance B, vas a ver un rechazo muy probablemente, ¿vale? El caso es que quiero que entiendas que herramientas como Footprint son las que me ayudan ahí sí a cazar un buen movimiento, un buen rechazo. Y eso es lo que hago con este tipo de herramientas. Bien, y ahora como último concepto estructural de lo que es lo que yo marco dentro de Nasdaq, ¿vale? Que son cosas en las que luego me baso para coger trades, porque los trades los cojo en Nasdaq. Como último elemento tenemos lo que serían pues las microestructuras. A mí me encantan mucho las microestructuras, es decir, estructuras que son en microtemporalidades, como por ejemplo esta de 5 minutos. Creo que no hay que ser muy listo y tampoco hay que tener mucha experiencia para ver que aquí hay una tendencia alcista. Da igual que sea una temporalidad baja, aquí hay una tendencia alcista. Mi modo superandi es buscar trades de ruptura de estas microestructuras en muchas de las ocasiones porque realmente dejan una rentabilidad muy alta y realmente ocurre mucho porque son microestructuras, no son macro, y si puedes cazar con una herramienta como estas, ¿cuándo es que va a haber una ruptura? Porque hay más volumen vendedor o más volumen comprador, entonces ahí tienes un trade con mucho riesgo-beneficio realmente, ¿no? Quiero que entiendas que son trades muy rentables. Ahora bien, acuérdate de estas tres cosas que te he explicado. Lo que es el imbalance A o imbalance B, que es un concepto sencillito, lo que son los order blocks, que es un concepto también muy sencillo, y lo que es la microestructura, pues en este caso estamos viendo aquí una tendencia alcista en una temporalidad pequeñita. Acuérdate de esto porque ahora vamos a pasar a lo que es el gráfico de SP500 y te voy a enseñar y explicar qué es lo que busco, que es algo incluso más sencillo aún, es básicamente estructural. Así que vamos allá. Vale, y ahora que estamos en el gráfico de SP500, que tiene realmente una forma parecida, ya que SP500 y Nasdaq son hermanos gemelos, por así decirlo. SP500 es el hermano mayor, Nasdaq es el hermano pequeño, ya que, bueno, obviamente SP500 tiene las 500 empresas más importantes y, bueno, Nasdaq tiene las 100 empresas tecnológicas más importantes, pero claro, ¿quién manda sobre quién? Obviamente SP sobre Nasdaq. Si tú los usas a modo de correlación y te das cuenta de que en SP500 estás rompiendo un nivel clave, en Nasdaq va a pasar lo mismo. Y eso, señoras y señores, es lo que yo me baso, ¿vale? Yo lo que hago es marcar de manera estructural, no parecida, porque no utilizo lo mismo en Nasdaq que en SP500, marco puntos clave, como por ejemplo, a ver, sencillamente, lo mismo que en Nasdaq había una microtendencia, en SP500 tenemos una especie de tendencia alcista también. Lo que busco yo son rupturas, trades de realmente mucho riesgo para una persona que no utiliza flujo de órdenes, pero para mí que lo utilizo, pues realmente es muy rentable porque puedo cazar el momento exacto en el que se está dando la ruptura. ¿Por qué? Porque puedo ver cuándo se negocia más volumen, dónde hay más vendedores, dónde hay más compradores, dónde realmente hay momentum o toma de iniciativa, ¿vale? Bien, en SP500 me gusta marcar lo que son los máximos del día, los mínimos del día, y busco sus rupturas, por ejemplo. También busco rupturas de tendencia y también busco pues break of structures si estamos en una tendencia alcista. Lo que yo busco es romper, por ejemplo, el máximo, busco ese tipo de trades de ruptura y entro con el momentum, pero en Nasdaq, ¿vale? Simplemente lo utilizo a modo de correlación el SP500, pero la pregunta es, ¿por qué dibujas cosas en SP500 como una tendencia alcista, lo que es el máximo del día, lo que es el mínimo? Lo utilizo porque luego en Footprint, mira, acabo de poner esta línea,
Luego en Footprint tengo una visión muy detallada de dónde está ese punto que quiero romper y gracias a eso es que puedo encontrar setups en los que hay, pues por ejemplo, mucho volumen, mucha convicción, mucha fuerza que realmente van a romper con esa zona sin ningún problema. ¿Vale? Mira, justo he marcado lo que es esa ruptura de estructura, ¿vale? Que tenemos justo por ahí. Es una ruptura de estructura sencilla, tendencia alcista, rompemos estos dos máximos y creamos un nuevo máximo y luego ya veremos cómo abre. Hoy es domingo. El caso es que a mí esto me ayuda a realmente poder tomar trades con mucha seguridad y te voy a explicar con este ejemplo tan sencillo de esta zona que te he marcado de aquí, que es un break of structure, le voy a poner el nombre de BOS, para realmente que veas cómo es que cojo esos trades y cómo es que cojo un trade en ruptura con seguridad dentro de lo que es Nasdaq, ¿no? Luego, aparte, en Nasdaq utilizo un poquito lo que es el contexto de las zonas que ya te he comentado previamente que marco, pero me baso sobre todo en este tipo de cosas con SP500. También utilizo esto para coger trades en rechazo, ¿vale? Pero muy importante que entiendas que la estructura que he marcado dentro de Nasdaq sí que la uso, no es como que la marco para nada. Lo que pasa es que es un poquito complicado explicar todo esto en un vídeo y realmente te estoy explicando la idea de la estrategia. Lo más importante que tienes que entender es que hay tres tipos de gráfico que entran en juego como los principales protagonistas, que son Nasdaq, SP500 y Footprint, ¿vale? Nasdaq, marco zonas contextuales, marco contexto, estructura de mercado. SP500 marca una estructura de mercado incluso más simple. ¿Por qué? Porque así la veo reflejada dentro del footprint y gracias al footprint a veces cojo trades de ruptura, cojo trades de rechazo y lo que hago es anticiparme a lo que hace SP500 para luego tomar una decisión en Nasdaq. Eso es resumidamente mi estrategia, ¿vale? Así, resumidamente. Sé que puede parecer un poco complicada para gente que está empezando, pero es muy rentable y es muy buena, la verdad. Estoy muy contento con ella. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos leer en Footprint, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros podemos estar viendo justo por aquí? Puedes ver que tienes este máximo en el cual hay una ruptura y tal. Bien, sencillo, estás viendo un break of structure. Pero lo interesante de Footprint es empezar a hacer zoom y ver qué ocurrió realmente cuando el precio, en esta vela de aquí tan verde, rompió esa zona, ¿vale? ¿Qué fue lo que ocurrió? Para ello vamos a explicar un segundito rápido qué son los elementos que conforman el footprint y qué es lo que estamos viendo justo por abajo, que son las tablas del delta, volumen y todo esto. El caso es que en el footprint estamos leyendo cada orden ejecutada. Footprint muestra volumen, ¿vale? En la parte derecha vemos cada orden ejecutada por un comprador agresivo y en la parte izquierda cada orden ejecutada por un vendedor agresivo. Que a su vez, si entiendes cómo funciona la dinámica del mercado, si no lo entiendes, no te preocupes porque esto va a ser un pequeño lío lo que te voy a decir, pero si tú entiendes cómo funciona un ladder y cómo funciona lo que es la dinámica básica del mercado, te darás cuenta de que las órdenes que han sido ejecutadas en la derecha por compradores agresivos, a su vez han sido posibles gracias a que había vendedores pasivos, ¿vale? Los compradores agresivos se ejecutan gracias a que hay vendedores pasivos. Y si no lo entiendes, no te preocupes porque grabaré una clase explicando cómo funciona la dinámica del mercado, así que estará dentro de poco en el canal. Bien, el caso es que si nos acercamos justo al punto de ruptura, podemos darnos cuenta de que el precio gasta un poquito de tiempo en una vela, dos velas, tres velas, cuatro velas, cinco velas, en romper ese punto. Gasta un poco de tiempo, pero no porque quiera, sino porque está encontrando una respuesta y lo que necesita es una iniciativa que se ve bastante clara en las siguientes velas. El caso es que el precio empieza a parar porque se acerca a un punto de ruptura. No va a romper con mucha agresividad, va a romper con seguridad, ¿vale? Entonces el precio empieza a parar durante unos cuantos minutos, se está leyendo por aquí al menos durante unos 5 minutos, por lo que veo justo aquí en la escala del tiempo. Y el caso es que podemos ver cómo de una manera agresiva los vendedores reaccionan justo por aquí en la tabla del delta. Bueno, esta tabla, por cierto, muestra volumen, delta, delta total y volumen por segundo. Lo más importante es el delta y el volumen. Porque, bueno, básicamente el delta te muestra la diferencia entre compradores y vendedores que ha habido en cada vela. En este caso podemos ver que ha habido 293 vendedores superando a los compradores, obviamente. Y en este caso ha habido 472 compradores. La presión alcista es fuerte, ¿vale? Entran unos cuantos vendedores a modo de respuesta contra una zona interesante que es ese break of structure, ruptura de estructura. Luego los compradores acumulan. Luego vuelven a entrar unos cuantos vendedores, pero no con mucha fuerza. Y luego entran unos cuantos compradores más. Luego siguen entrando compradores que empiezan a testear ese nuevo máximo del día, en este caso, porque no habíamos roto jamás esa zona. Y empiezan a negociar un volumen bastante considerable. Como puedes ver en el delta, los compradores se posicionan. En la siguiente vela se posicionan con mucha más violencia. Un volumen bastante alto, medianamente alto realmente para lo que es la sesión. Siguen posicionándose
posicionándose compradores y se siguen posicionando compradores más y más y más y más hasta que realmente hace un pullback, ¿vale? Un pullback saludable, cosa que es normal. El caso es que tú cuando te das cuenta de que se está negociando mucho volumen en la ruptura, es que se están aceptando esos precios. Como te he dicho antes, si recuerdas, en zonas en las que hay poco volumen, hay poco interés en la negociación de esos precios, por lo que verás números muy bajos. Si tú te das cuenta de que aquí hay números bastante altos, considerablemente altos, llegas a una conclusión sencilla y es que realmente se están aceptando esos precios. No tiene nada más. O sea, es que no hay nada más que decir. Esos precios están siendo aceptados. La teoría de subasta está funcionando. Los compradores dicen, pues yo quiero más, yo pago más, yo pago más, estoy dispuesto a aceptar precios más altos y eso es lo que va haciendo que el precio suba, ¿vale? Entender eso en conjunto a lo que es la dinámica del mercado, es decir, cómo funcionan las órdenes agresivas y pasivas, es lo que te hace entender realmente cómo es que el precio se mueve, sube y baja, ¿vale? Cosa que, como ya te he dicho, voy a hacer un vídeo sobre ello. Pero bueno, el caso es que cuando tú te das cuenta de eso, gracias al análisis que has hecho, luego puedes tomar decisiones en base a ello, ¿vale? Esto es un ejemplo ideal, no es un ejemplo en directo, las cosas cambian mucho. Es un ejemplo del viernes, ¿vale? Cerró el mercado. Es un ejemplo de un día justamente en el que, pues, mira, justamente el mercado cerró y además de eso es el último día de la semana. Hay miles de ejemplos, hay miles de situaciones. Yo te he enseñado este, pero solo para que entiendas. Sé que es muy complicado que llegues a una conclusión clara y que realmente em, sepas cómo utilizo mi estrategia y a eso es a lo que le quiero dar importancia. Si no la ves en directo o si no te explico realmente en el momento en el que cojo un trade, si no te explico cómo lo hago, ¿vale? Por eso hago directos en lo que es mi comunidad para aportar el máximo valor porque yo sé que la gente no solo necesita explicaciones, necesita ejemplos reales, ¿vale? Que es ahora lo que te voy a enseñar. Te voy a enseñar ejemplos reales para que veas cómo es que lo hago y, bueno, y cómo es que esos profits tienen algo detrás que lo acredita. Vas a verlo, ¿vale? Eso es lo que hacemos en la comunidad, lo transmitimos por Zoom y te lo voy a enseñar. Vamos con ello. Bien, ahora que tienes un poquito más de contexto sobre lo que es mi estrategia, que, bueno, puede ser que te haya resultado complicada si nunca has utilizado flujo de órdenes, pero complicada no significa que no funcione, todo lo contrario. Las cosas no se complican porque queremos, las cosas se complican porque a veces es necesario para tener más contexto y más información. Entonces, como te decía, ahora que tienes un poco más de contexto de lo que es esta estrategia, pues te quiero enseñar esta semana en la cual hice 2.967 dólares. Lo tengo todo grabado, menos el viernes, como puedes ver justo por aquí. Bueno, hice un día de pérdida y no tengo el vídeo grabado de cómo perdí. Así que, bueno, me sabe mal por esa parte, pero bueno, es una pérdida realmente. El caso es que si nosotros clicamos aquí, por ejemplo, podemos ver que se nos abre un link, ¿vale? Un link en el que pongo absolutamente todo, colgo los vídeos y realmente muestro cómo lo he hecho, ¿vale? El caso es que esto es Vale, obviamente hago... un extracto pequeñito de un directo porque edito estos vídeos y los subo por aquí. Voy a quitarle el sonido para que lo puedas ver. Pero como puedes ver, lo único que estás viendo en este caso en pantalla son mis gráficos de Nasdaq. Estoy operando con una cuenta de Apex justo por ahí. Y realmente, como te fijarás, estoy utilizando ese tipo de imbalances A que te he comentado antes. Y también estoy utilizando lo que son estas estructuras, ¿vale? Estructura alcista en este caso en una microtemporalidad de un minuto, que es una estructura alcista muy débil. Entonces, estamos rebotando, estamos chocando contra una zona de imbalance A, en la cual no ha habido mucho volumen por encima, por eso tenemos esa zona marcada como imbalance A, porque el imbalance está por encima, imbalance above. Y justamente tenemos también esta estructura, microestructura alcista en una temporalidad baja, la cual acaba siendo rota. Como podéis ver justo por ahí, pues empiezo a iniciar lo que son mis shorts, ¿vale? Este es mi modo superandi. Me gusta mucho coger trades de ruptura sencillos de estructura, sobre todo en microtemporalidades que son muy rentables. Y bueno, ahí podéis ver un poquito cómo el trade se va desenvolviendo. Ahora pondré otro ejemplo para que veáis qué tipo de trades cojo. El caso es que es sencillo, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llega, dónde cierro. Vamos a ver y ahí el precio se empieza a disparar después de romper la estructura y de haber rebotado con esa zona de imbalance A. Sencillo, esa zona de imbalance A además era el máximo del día. El caso es que ahí siguen entrando esos vendedores. Por otra parte, quiero que entiendas que lo que estoy viendo yo, aparte de esto, es el gráfico footprint en el que me están dando toda esa información y tengo también marcada lo que es la estructura básica de SP500, ¿vale? Ahí es donde al final acaban entrando esos shorts definitivamente. Por ahí podemos leer que en ese momento estoy en más 625,
y ¡pam! Me saca $650 de profits, ¿vale? Aquí está mi entrada perfecta y aquí está mi salida. Es una locura, ¿vale? Es una locura. Pero bueno, esto ha sido el extracto de una sola pequeña parte de uno de los directos que hicimos el lunes, en el cual solo cogí un trade porque con eso yo ya estaba contento, no necesitaba nada más. Así que vamos a ver, por ejemplo, básicamente el martes, ¿vale? El martes que tuvimos un win rate del 50%, una pérdida, una victoria y una victoria. Las pérdidas, perdimos 30 ticks, perdimos 35 ticks, en las victorias ganamos 157 ticks y 82 ticks. Así funciona la gestión de riesgo, ¿vale? Realmente no tiene mucho sentido, desde mi punto de vista, arriesgar más de lo que vas a ganar. Siempre mi gestión de riesgo es bastante ajustada. Podemos poner un trade de stop loss, si queréis, un trade de pérdidas, pero vamos a ver, por ejemplo, este otro trade, ¿vale? Si tengo que mostrar a todos, vamos a estar aquí un montón de tiempo. Aquí sí que ya veis un poquito más de lo que os hablo, porque en este caso para este directo estaba utilizando una pantalla diferente, la pantalla de mi oficina, que me permite transmitir estas 3 ventanas a la vez. Y el caso es Ahí que está. en el ejemplo este tengo pues lo que sería footprint justo por aquí en la izquierda. Tengo una estructura marcada, como os he dicho, estos son gráficos de Nasdaq y por aquí tengo el heatmap, ¿vale? Cosa de lo que no he hablado mucho, pero bueno, es importante también, cualquier cosa que me dé información es importante. Y cojo un trade de ruptura de estructura, el cual me acaba dando 150 y pico ticks. Y eso realmente es bastante con un lote dentro de Nasdaq. Ahí podéis ver cómo he ido cogiendo esos trades, ¿vale? Me gusta mucho leer el momentum. En el caso de esta operativa, obviamente entré en los longs cuando empecé a leer momentum, empecé a ver que había mucho volumen en SP500. Y eso me dio la tranquilidad y la confirmación de poder entrar en el trade y comprar con total seguridad. Como podemos ver, ese trade acaba en take profit. Bueno, no acaba en take profit, mentira, me salí yo antes del trade. A veces intentar buscar la ruptura del día es un poquito arriesgado y a veces no resulta en unos buenos profits, sino que el trade se revierte. Por eso tomé la decisión de salirme. Empecé a ver respuesta por parte de los vendedores justo por aquí, ¿vale? Bien, vamos con otro vídeo para enseñar. Vamos a ver. Nos vamos a un vídeo de pérdida. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a ver cuánto se pierde en este vídeo y qué tal fue, ¿vale? Porque sí, también hay pérdidas. Es la maldita realidad de esto. Aquí podéis ver otro ejemplo literalmente de estructura. Hay alguien Un haciendo ejemplo spoofing. de Mirad este estructura. cabrón. Perdón. Aquí podéis ver otro ejemplo de estructura, de lo mismo de lo que estábamos hablando justo antes, ¿vale? Y vamos a ver cómo perdemos este trade. En este caso estábamos en una venta, ¿vale? Estábamos yendo a favor de la estructura y resulta que, anda, al final el precio parece ser que rompe estructura y nos saca en stop loss, ¿vale? Cosa totalmente normal. En este caso ahí estoy viendo que perdí unos 200 y pico dólares, cosa que es totalmente normal, cosas que pueden pasar y simplemente es entender que las pérdidas forman parte de todo este proceso. El caso es que, bueno, ese día cogí bastantes trades. Como podéis ver por aquí cogí un total de 8. Si no me equivoco, seguramente el siguiente fue un trade eh, aprovechando lo que es la estructura alcista. Vamos a Shorts. verlo justo por ahí. Fue un trade en venta después de haber roto esa estructura alcista y se dio, ¿vale? Habéis visto justo por ahí cómo es que realmente hacemos todo esto. Dejadme decir que estos son extractos de los directos, no es que me lo saque de la manga ni lo grabe porque sí, es porque lo hago en directo y luego tengo lo que son esas grabaciones. Así que bien. Otro buen trade, por ejemplo, vamos a ver, los últimos 4 del día fueron positivos y fue una locura. Vamos a ver qué tal. Y bueno, ahora según estoy viendo justo por aquí, no entiendo por qué la información no aparece, se ve que se ha borrado o algo, o que no se actualizó bien en su día, pero bueno, el caso es que está ahí, ¿vale? Si pone que hay esto, es que hay esto. O sea, soy una persona que sigue muy de cerca lo que es su propia gestión de riesgo y lo apunto porque es así, ¿vale? El caso es que si abrimos otro trade, por ejemplo, el siguiente, y vemos qué tipo de setup es, podemos darnos cuenta que de vuelta, en este caso Hay que entender que estamos en un punto muy delicado. tenemos una zona, perdonad, en la cual hay VWAP, se está negociando mucho volumen dentro de SP500. No pongo mi voz porque si no al final es un despiste, ¿vale? Y si nos damos cuenta, ahí entro en lo que es un short muy rentable, el cual vuelve con lo que es esa estructura bajista y al final, vamos a ver justo por ahí, acaba tocando el take profit. Vamos a ponerlo un poquito más atrás, ahí está. ¿Veis cómo toca el take profit? Así es como lo hacemos, ¿vale?
Entonces, esto es un poquito la manera en la que yo trabajo, la manera en la que hago las cosas, la estrategia que ejecuto. Es una estrategia que sé que mucha gente va a decir que es un poco caótica, puede ser. Es una estrategia totalmente discrecional. A diferencia de gente que tiene estrategias como, por ejemplo, operar rupturas de VWAP, operar rupturas de EMAs y todo eso, yo tengo una estrategia discrecional. Discrecional sirve que me baso en hechos, ¿vale? Como por ejemplo lo que son los gráficos footprint, y luego tomo una decisión subjetiva en base a lo que observo. Eso es totalmente discrecional, ¿vale? Una estrategia, por ejemplo, de ruptura de una EMA o de ruptura de VWAP o de una estructura, sin ninguna otra herramienta, simplemente es una estrategia que puedes replicar con un bot, por ejemplo. Si tu única estrategia es romper una EMA 200 y cuando la rompa entras en long, ¿por qué lo haces manualmente? O sea, ¿por qué no lo haces con un robot? Esa es mi pregunta, ¿vale? Los traders, nosotros, las personas que operamos delante de las pantallas, tenemos que ser traders discrecionales. ¿Por qué razón? Porque es que si no, si simplemente puedes tomar una decisión tan sencilla como coger una EMA y romperla, ¿por qué lo haces tú? Prográmalo. O sea, no lo hagas tú, haz un algoritmo, prográmalo, haz que se coja de manera automática el trade. No lo hagas tú, es que no tiene sentido. Para eso estamos los traders detrás de las pantallas, para analizar información, procesarla y en base a eso tomar decisiones, no para otra cosa. Es que, como te digo, si vas a tener una estrategia tan sencilla o de romper el máximo de un día y comprar cuando haga el retest, o lo mismo, romper el mínimo del día y vender cuando haga el retest, para eso no lo hagas tú, que lo haga un robot porque va a ser mejor que tú. No va a haber emociones de por medio, ¿vale? Si crees que ahí de verdad hay una ventaja, entonces hazlo así, no lo hagas de manera discrecional. Lo que yo hago de manera discrecional es, como he dicho, basarme en hechos, ¿vale? Lo que es información precisa y después tomar decisiones que dependen de mí, son subjetivas, pero con experiencia puedes entrenarte para que realmente esas decisiones tengan una visión muy acertada, ¿vale? Y realmente controlando el riesgo con este tipo de decisiones y basándote en datos realmente objetivos es como puede ser rentable. Y aquí tienes las pruebas, ¿vale? O sea, una racha ganadora de 9 días es una prueba bastante sólida de realmente cómo son las cosas. Y bueno, el caso es que, como te he dicho, esto no me lo saco de la manga. Estos son extractos de los directos dentro de mi comunidad de Discord. Así que bueno, dicho esto, realmente hemos mostrado aquí un poquito lo que es la semana, la estrategia, una idea conceptual de cómo funciona, porque explicarla en profundidad creo que tardaría más de 10 horas en hacerlo. Pero bueno, mi objetivo y realmente la función de este vídeo es aportar valor y enseñar a la gente que realmente las cosas se pueden hacer así, explicar el porqué de utilizar flujo de órdenes y bueno, ser lo más transparente posible a fin de cuentas. Espero que te haya gustado este vídeo, que va a ser el primero de muchos, y deja un like si te ha gustado, sígueme si todavía no me conoces y bueno, nos vemos en los próximos. Chao, chao.